y vamos a disponer este tiempo para que el Señor hable a nuestras vidas. Hemos pedido que tengan lista su libreta de apuntes, que tengan lista su Biblia, porque seguramente que Dios en esta mañana va a hablar a tu vida. La palabra de Dios, quiero decirles para comenzar, no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad intelectual. No es para que nosotros nos llenemos de conocimiento y entonces eso como que nos infla un poco el ego y decimos, uy, es que yo sí sé mucho de eso. La Biblia tampoco fue dada para aplacar nuestra comezón intelectual, para creernos que sabemos más que otras personas. No, para eso no fue dada la palabra de Dios. Tampoco fue dada para que si nosotros la leamos o la leemos, entonces nosotros nos consideremos más eruditos que otras personas que no la conocen, que no saben nada de eso. Para eso no fue dada la palabra de Dios. De tal manera que si alguien de los que están aquí conectados en esta hora piensa que la palabra de Dios fue para llenarte simplemente de intelecto, quiero decirte que no es así. La Biblia no fue dada para que nosotros tengamos como un libro más ahí en la biblioteca y la tengamos ahí como un libro de decoración, ni para las bibliotecas públicas, ni para tu biblioteca privada. No fue para eso, no fue para que cuando la gente llegue a tu casa y vea la Biblia y dice, uy, esta persona como que es muy espiritual. Tampoco la Biblia fue dada para que nosotros la tengamos como una decoración en un atril y la tengamos ahí para que cuando lleguen las visitas digan, ay, esta familia sí que es espiritual, esta familia es de Dios. No, quiero decirles que la Biblia no fue dada para eso. Entonces la pregunta es, bueno, si no fue para eso, donde tal vez alguno creía que había sido entregada para eso, entonces ¿para qué fue dada la Biblia? ¿Para qué Dios nos dio la Biblia? Y yo quiero decirles, mis amados, que la Biblia fue entregada a nosotros precisamente para guiarnos. La Biblia es la que nos dirige, es decir, nos conduce para que nosotros tengamos más conocimiento de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, adquirimos más conocimiento de Dios. Pero escúcheme, no solamente basta con el conocimiento, sino que el conocimiento de Dios nos guiará. Escuchen lo que quiero decirles. Ese conocimiento que tú adquieres de Dios nos llevará para que nosotros tengamos éxito a la manera de Dios. Ese es el propósito. Porque cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, no solamente que escuchamos, no solamente que la leemos, sino que ese conocimiento que ya hemos adquirido, ahora lo ponemos por obra, es decir, lo obedecemos, entonces esa obediencia nos va a conducir a que nosotros caminemos en el éxito de acuerdo a lo que Dios tiene establecido. Es por esa razón que hoy vamos a hablar de un tema que he titulado ¿Cuál es el éxito a la manera de Dios? Ahora, una de las verdaderas pruebas, porque si yo pregunto en esta mañana, levanten la mano los que son hijos de Dios, coloquen ahí en una señal los que son hijos de Dios, pues muchos la van a colocar y yo sé que ya la están colocando. Pero quiero decirles que la verdadera prueba de que nosotros creemos en Dios, que nosotros creemos en el Dios de la Biblia, escúcheme, es cuando nosotros lo obedecemos. Es decir, no basta simplemente con que nosotros levantemos la mano. No basta simplemente con que estemos conectados en esta hora, en esta sala. Eso es importante. No basta simplemente con que tú asistas a una iglesia. Eso es muy importante. Para nosotros verdaderamente saber y tener la prueba que nosotros creemos en el Dios de la Biblia es cuando nosotros obedecemos a lo que ese Dios de la Biblia dice. Y cuando nosotros le obedecemos a Dios, entonces escúchame porque usen cosas bien bonitas. Es simplemente la introducción. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces Dios se revela de una forma maravillosa en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a caminar en la obediencia a Dios, entonces vamos a vivir, escúchenme por favor, vamos a vivir una vida victoriosa de acuerdo a lo que Dios tiene establecido en su palabra. Y eso es el tema importante en esta hora, que nosotros aprendamos a vivir a la manera de Dios. Ahora, quiero darles las gracias en primera instancia por su confianza, por estar aquí con nosotros en esta mañana. Y sé que para ustedes es un enorme privilegio escuchar la palabra, como para mí también poder compartir la palabra de Dios. De hecho, uno de los privilegios más grandes que nosotros tenemos como seres humanos es poder escuchar la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes saben que dentro del plan de Dios, dentro de lo que el Dios tiene contemplado para nosotros, es que tú y yo seamos prósperos y exitosos. Eso Dios, es decir, cuando Dios te colocó en esta tierra, te colocó con ese propósito, con ese fin. Pero quiere decirles algo, antes de que de pronto vayan a pensar algo que nosotros no acostumbramos a compartir, porque la gente piensa que la prosperidad es tener mucho dinero, fama, prestigio, posesiones. No. Esa no es la verdadera prosperidad. Porque tú y yo tenemos que asegurarnos
que cuando nosotros conseguimos la verdadera prosperidad, es una prosperidad que está de acuerdo a la manera de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Esta es la segunda parte de ese tema que nos va a ayudar a cómo tener éxito, cómo ser bendecidos en esta tierra de acuerdo a la manera de Dios. Dijimos, solamente para entrar un poquitico en contexto, dijimos que el libro de Josué es uno de los mejores libros. Ese primer capítulo es una historia enorme, es una historia gigantesca, es una historia muy objetiva. Es una historia, entre otras, verdadera. Eso no es que quedó ahí como para distraernos o como una fábula, como lo vimos anteriormente. Ese libro que está ahí, y de hecho todas las historias que están aquí en la palabra de Dios, que están aquí en la Biblia, fueron dadas con un significado muy enorme y muy hermoso de nosotros como hijos de Dios, cómo podemos vivir ese éxito a la manera de Él. De hecho, ustedes recordarán que el apóstol Pablo dijo que estas cosas acontecieron, hablando de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, sucedieron como ejemplo y que quedaron escritas para que nosotros aprendamos de ellas, para que nosotros seamos amonestados, para que nosotros tengamos en cuenta y consideremos eso. Decíamos, estoy en el contexto de este mensaje, que es la segunda parte, decíamos que la victoria es el regalo de Dios para cada uno de sus hijos. Quiero repetirlo para que tú tomes nota ahí. La victoria es el regalo de Dios para cada uno de sus hijos. Es decir, que Dios se complace, escúcheme por favor, Dios se complace, Dios se satisface, Dios se pone feliz cuando sus hijos, cuando tú como hijo, como hija de Dios, cuando yo como hijo de Dios obtenemos la victoria. Ese es el regalo de Dios. Es decir, que cuando tú tienes victoria, que cuando yo logro la victoria, es un regalo de Dios. De manera pues, que si alguno de los que estamos aquí en la sala, los que escuchan este mensaje, en este momento no está viviendo en victoria, está por debajo del privilegio de los hijos de Dios. Tenemos que entrar a revisar. Si tú dices, bueno, sí, yo quiero vivir en victoria y suena muy bonito y suena muy atractivo el mensaje, pero yo honestamente estoy viviendo por debajo de ese promedio, por debajo de ese privilegio como hijos de Dios. Entonces, lo que en esta mañana vamos a estudiar es cómo nosotros vamos a vivir de acuerdo a como Dios dice. El segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo dijo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y una vez más, suena muy bonito el pasaje. Pero muchos se preguntarán en esta hora, ok, yo entiendo lo que dice la Biblia. Yo no sé cuántos creen eso. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Porque si está escrita en la Biblia es porque es verdad. Y esta verdad nos está diciendo que el cual nos lleva de triunfo siempre en Cristo Jesús. Entonces uno tiene que comenzar a preguntarse aquí en esta hora, bueno, si eso es lo que Dios tiene contemplado mi éxito y mi prosperidad, que yo vaya en triunfo, pero yo en este momento no estoy caminando ahí, tenemos que entrar a revisar porque posiblemente no estamos caminando bajo los principios de Dios, número uno, o simplemente no creo esa palabra. De repente la digo, de repente yo con mis manos digo yo la creo, con mis labios digo yo la creo, pero en mi corazón sé que no estoy creyendo esa palabra. Y ahí es donde tenemos que entrar a revisar. Porque puede haber un desbalance en la vida cristiana. Porque puede haber un desequilibrio. Un desequilibrio entre la actitud que yo tengo hoy en día con mi teología. Y entonces, como lo estábamos indicando en la reunión anterior, nosotros podemos tener una teología muy elevada. Y yo puedo decir, yo conozco mucho la palabra de Dios. Yo tengo un buen conocimiento de la palabra de Dios. Pero mi actitud está por debajo de ese privilegio. Y lo que tenemos que hacer al escuchar una palabra como la que Dios nos va a dar en esta mañana es poder equilibrar y que mi actitud sea de acuerdo, esté alineada a lo que yo conozco de Dios, a mi teología, porque la palabra teología es conocimiento de Dios. Porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y adquieren mucho conocimiento de Dios, pero su actitud está por debajo de eso. Y lo que Dios precisamente quiere para sus hijos, para nosotros como sus hijos, es que estemos balanceados, estemos equilibrados. Que lo que yo escucho, que lo que yo recibo de Dios sea congruente, sea acorde a mi actitud. Es decir, que yo tenga una actitud de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento de Dios. Por eso entonces tenemos que entrar a revisar eso. Aquellas personas que comienzan su tarea o comienzan su carrera en la vida espiritual, la vida cristiana, pues el propósito, el objetivo es que escuchen la palabra de Dios, que lean la palabra de Dios para que adquieren mayor conocimiento. Pero en la medida que adquieren conocimiento, también su actitud tiene que cambiar.
Porque la Biblia, escúcheme, admite la posibilidad de derrota en la vida de un creyente. Está admitida. Pero nunca admite la necesidad de esa derrota. Es decir, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros, pero muchas veces por desobediencia, por desconocimiento o por negligencia o por lo que sea, entonces nosotros desconocemos la palabra de Dios y entonces actuamos a nuestra manera, dejando a un lado la palabra de Dios, y entonces ahí es cuando vienen los problemas y las dificultades para nosotros. Por eso les digo que la Biblia admite la posibilidad de derrota en la vida de un cristiano, pero nunca admite la necesidad de esa derrota, porque si nosotros camináramos de acuerdo a la palabra de Dios, nos evitaríamos muchos problemas que posiblemente hemos tenido hasta el día de hoy en nuestra vida. ¿Cuántos pueden admitir en esta hora que muchos de los problemas que has tenido en tu vida ha sido precisamente por no vivir, no aplicar la palabra de Dios a tu vida? Pero el objetivo, a partir de este mensaje, es que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y que Dios, con los principios que nos va a dar en esta mañana, nosotros podamos caminar en el éxito de acuerdo a la manera de Dios. Cuando hablamos de la victoria, cuando hablamos del éxito a la manera de Dios, tenemos que tener tres cosas básicas que yo quiero que por favor tú, a partir de este momento, yo quiero vivirlas también. No solamente que tú escuches este mensaje, sino que tú digas, bueno, voy a desconectarme de todo lo que me quiere distraer ahora y voy a centrarme, porque posiblemente hoy Dios hable a tu vida. Y creo que si Dios te ha traído a esta sala es porque Él tiene el interés de que tú escuches esta palabra, pero no solamente que la escuches, sino que la pongas por obra. Decíamos la semana anterior, solamente para un resumen en aras de aquellas personas que por alguna razón no pudieron escuchar el mensaje, aunque ahí está en el canal para que tú lo puedas escuchar. Lo primero que nosotros necesitamos, lo primero que tú y yo necesitamos es percibir nuestra victoria. ¿Qué es esto de percibir nuestra victoria? Es mirar la victoria desde el plano espiritual. En otras palabras, es antes que tú puedas gozar, que tú puedas ver cristalizada esa victoria en el plano natural, físico, nosotros tenemos que percibir esa victoria en el plano espiritual. Tomábamos como ejemplo el pueblo de Israel cuando tuvo que atravesar ese Canaán. Y decíamos que qué representaba ese Canaán hace siglos para aquellas personas que estuvieron ahí en el desierto, en primera instancia en esclavitud en Egipto, luego pasaron a desierto, pero que traían una promesa dada por Dios, y es que iban a ser introducidos en la tierra de bendición. ¿Qué representaba para ellos eso? ¿Qué simplificaba o cómo podríamos nosotros resumir en esta hora lo que representaba eso para ellos? Lo primero que representaba para ellos eso es que estaban en esclavitud, que estaban en una situación adversa y luego pasaron a una situación de escasez en desierto, pero que ellos iban a ser llevados a una tierra de bendición. Y esa tierra de bendición, ese Canaán, para ellos representaba libertad. Diga conmigo libertad. Libertad de salir del estado de esclavitud para ser introducidos en un estado, en un lugar, en una nación donde ellos iban a ser los dueños de esa propiedad, los dueños de ese lugar, donde Dios les había dicho, ustedes van a llegar a Canaán y allá van a poder disfrutar. Entonces, para ellos, en primera instancia, representaba libertad. Y decíamos, bueno, está bien para ellos esa libertad, pero para nosotros, ¿qué representa eso? Y quiero decirles que sigue representando lo mismo. Sigue representando libertad. ¿Libertad en qué sentido? Tal vez tú físicamente no estés siendo esclavo de nadie. Tal vez tú dices, no, yo tengo libertad, yo tengo mi empresa, tengo mi familia, yo puedo moverme donde quieran, yo tengo libertad. Aparentemente física, digamos, en la parte física sí. Pero, ¿qué tal si nosotros miramos en la parte espiritual? ¿Qué tal si nosotros tomamos lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 14? Dijo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir que hay una esclavitud para aquel que anda en pecado. Y si tú que estás escuchando este mensaje, tú que estás aquí conectado en esta hora, tú sabes que estás viviendo un pecado, que tienes perdón la palabra, un maldito pecado oculto, que nadie lo sabe, y tienes un comportamiento que no es el adecuado, y tú sabes que estás viviendo bajo un pecado, nadie lo sabe, nadie lo conoce, pero eres esclavo de ese pecado, estás atado a ese pecado. Estás en este momento en ese nivel de esclavitud, y la Biblia dice, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está notando aquí en Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos está hablando el apóstol Pablo aquí? Que el pecado no puede tener ningún dominio sobre nosotros. Y si tú estás viviendo bajo un pecado, ese pecado te está dominando, te está subyugando.
Y lo que Dios en esta mañana nos está diciendo para nosotros en este tiempo, así como lo vimos en aquel tiempo para ellos que salieron de esclavitud de Egipto y entraron a Canaán, o era la promesa de entrar a Canaán y que de hecho se cumplió, para nosotros representa también esa libertad. Debemos ser libres, diga conmigo, debemos ser libres del poder del pecado. Porque el pecado es un poder. Y cuando una persona está viviendo bajo pecado, quiere decir que está viviendo bajo ese poder. Y el Señor nos ha llamado a libertad. Pero escúcheme, no solamente para ellos Canaán representaba esa libertad, porque es algo bien importante. También para ellos, de acuerdo al contexto bíblico, también representaba la llenura. Porque antes de ellos ir allá a Canaán, donde Dios les tenía preparado ese territorio, ellos estaban en un desierto. Y cuando hablamos de un desierto, quiere decir que tenían poco. ¿Tenían poco qué? Poco alimento. Tenían poco sustento. Ellos estaban alimentados por el maná que venía del cielo, que ya era una bendición. Pero francamente, llegó el momento y dijeron, ya, estamos hasta aquí, estamos hartos de eso. Estamos cansados, estamos hastiados de ese alimento. Llegó el momento en que dijeron, no, ya nosotros detestamos eso. Y llega el momento, escúcheme, donde una persona en este tiempo dice, yo ya estoy harto, estoy hastiado de esta condición que estoy viviendo. Yo no sé si en esta sala hay alguien que esté en la condición. Estoy cansado de tantos problemas. Estoy cansado de esta situación en el matrimonio. Esto ya no es vida. Estoy cansado de la crisis financiera. Estoy cansado de tomar tantas pastas y tratamientos. Yo estoy cansado de esto. Y llega el momento en que uno tiene que decir, bueno, yo no puedo simplemente escuchar un mensaje que de hecho me ayuda mucho, pero yo quiero entrar en esa tierra de bendición. Yo quiero entrar a disfrutar de esa tierra de bendición. Y yo pregunto, ¿qué representa ese Canaán? Ese Canaán para ellos representaba esa, según lo que dice la Biblia, esa tierra que fluía leche y miel, donde había maíz, donde había vino, donde habían uvas, higos, granados, todas las frutas que ellos pudieran tener. Por eso decimos que para ellos ese Canaán representaba, diga conmigo, llenura. Y claro, ya ellos salían de ese estado de escasez, de limitación y entraban al estado donde podían gozar de privilegios y lo demás. Pero ellos estaban ya cansados de escuchar palabras bonitas, de escuchar los reportes de los espías. De Dios, sí, efectivamente allá es una bendición. Y mira, aquí están los frutos. Es una verdad. Pero nosotros queremos entrar a disfrutar eso. Y llega el momento en que tú también como cristiano, como hijo de Dios, tienes que decir, bueno, yo ya tengo tanto tiempo de escuchar teoría, de llenarme de teología. Llevo 10, 15, 20, 30 años o más. Pero mire cómo estoy hoy. Yo quiero entrar allá. Pero la pregunta es, ¿qué representa para nosotros en este tiempo? ¿Qué representa esa victoria para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Así como en primera instancia representa esa libertad de que nosotros tenemos que ser libres de esa esclavitud del pecado, esa llenura también representa que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Pero tú tienes que ser lleno del fruto del Espíritu Santo, es decir, lo que el Espíritu Santo te suministra a ti. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, el Espíritu Santo nos tiene que llenar o nos debe llenar o está ahí para llenarnos de amor, de paz, de paciencia. Y tú dices, no, pero es que yo no tengo paz. No, yo ando en este momento histérico, yo ya no me aguanto nada. Yo ya no soporto nada, yo no tengo paz. Veo problemas por aquí, veo problemas por ahí, no tengo paz, no tengo amor. Mataron mi sentimiento, me han herido tanto que yo tengo una dureza de corazón tremenda y tú no tienes amor, no tienes gozo. Y entonces cuando te miran la cara dicen, no, pero esta es una cristiana, este es un cristiano. No, porque no reflejas el gozo, porque estás solamente hablando de tu problema, de tu dificultad. Porque cuando tú hablas con alguien, entonces solamente hablas de problemas, de dificultad, pero no hablas del gozo de tener a Dios. No hablas de que sí, hay pruebas, hay dificultades, pero me gozo en el Señor, aún en medio de la prueba. La Biblia dice que estemos gozosos en todo. Tal vez tú dices, no, yo no tengo paciencia tampoco. No, yo no soporto nada. Yo no me aguanto nada. Y tú dices que eres un hijo de Dios. Yo digo que soy un hijo de Dios, pero nos falta esa paciencia. Nos falta benignidad. No somos buenas personas, por llamarlo de esta manera. Nos falta mucho eso. Nos falta bondad. Nos falta mansedumbre. Estamos llenos de orgullo todavía. Y tú puedas que estés escuchando este mensaje, pero tú sabes que tienes un corazón orgulloso. Y no das el brazo a torcer. Y para ti los demás son los que se equivocan. Los demás son los que están actuando mal, pero que tú andas bien. Y tú sabes que tienes que cambiar. Tú sabes que te tienes que arrepentir, que tienes que tener un corazón noble de aceptar las cosas, decir, yo estoy fallando, yo soy el del problema y yo tengo que cambiar. Te falta templanza.
Entonces viene la tentación y te presentan algunas cosas y ahorita que en este tiempo entonces te van a presentar muchísimas cosas y que el trago y que lo demás y entonces tú no tienes templanza, no tienes dominio propio y fácilmente te dejas arrastrar. Sin embargo, tú dices, yo soy un hijo de Dios. Pero posiblemente sean hijos de Dios que no tienen la llenura, que no están llenos del Espíritu Santo. Porque como hijos de Dios nosotros debiésemos estar llenos de esto que el Señor está hablando aquí. Debemos tener amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. De todo este tipo de cosas nosotros debemos estar llenos. Entonces a eso nos llama el Señor. A que nosotros no simplemente seamos personas que tenemos mucha teoría, que tenemos mucho conocimiento y están todos tus cartones de todos los cursos y seminarios que posiblemente has hecho, de toda la teología que tú tienes, pero tu vida sigue siendo igual. Entonces no tiene sentido, mis amados. Por eso el Señor nos trae hoy para mostrarnos cuál es el éxito a la manera de Él. Y el éxito a la manera de Él, en este punto que estamos tratando aquí, es que nosotros tenemos que reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y basta ya, mis amados. Basta ya de simplemente hablar bonito. Basta ya de simplemente vestirnos como muy espirituales. Basta ya de tanta hipocresía, de tanto fingimiento, de aparentar cosas que no somos. Y comencemos verdaderamente a reflejar esa vida cristiana que el Señor quiere que nosotros tengamos. Cuando tú y yo caminamos en esa vida, estamos caminando en el éxito. Porque nos hemos liberado ya de esa atadura del pecado. Porque hemos tomado la decisión de comenzar a caminar en santidad, dejar a un lado el pecado, nuestra vida pasada, dejarla atrás verdaderamente y comenzar a vivir como Dios manda. Y en ese sentido comenzamos a llenarnos de Dios y entonces nuestra vida comienza a tener amor. Pregúntale a tu esposa si eres casado o a tu esposo o a tus hijos si los tienes. ¿Verdaderamente será que tú estás reflejando ese amor? ¿Verdaderamente será que tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa pueden decir que tú eres una persona que vives con gozo, alegre en el Señor? ¿O cómo vives? Bueno, eso es para que tú lo analices. Yo simplemente te estoy exponiendo lo que Dios nos ha colocado porque Él quiere que nosotros vivamos a la manera de Dios. Y es ese éxito que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero lo segundo que planteamos la semana anterior es que necesitamos nosotros vitalizar nuestra victoria. Y esa palabra vitalizar, dijimos, es infundir como fuerza. En otras palabras, es como que nosotros decir, si Dios me dio esa palabra, la voy a creer, la voy a tomar para mí, voy a comenzar a caminar en esa palabra. Porque es que Dios no simplemente nos da una palabra por darnos, no, Dios nos da una palabra para que esa palabra cumpla un efecto en nuestra vida. Que tú escuches la palabra, pero que baje a tu corazón y que tenga como resultado una vida diferente. Por eso miremos Josué capítulo 1, por favor, versículo 5. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Escúcheme lo que el Señor le está diciendo a Josué. ¿Qué le dice Dios? Le está diciendo, mira, Josué, mis promesas, las promesas que yo le di a Moisés, no murieron con la muerte de Moisés. Mis promesas no murieron con Moisés. Esas promesas que yo le di al pueblo y que ahora tú eres el líder, tú eres la cabeza visible del pueblo, ahora tú eres el comandante del pueblo, ahora tú eres la persona que vas a introducir, porque Moisés fue muy bueno en su ministerio para sacar al pueblo de la esclavitud, pero lo estacionó en el desierto. Ahora yo quiero, Josué, darte una misión. Esas promesas, todo lo que yo le dije a mi pueblo, que le iba a dar allá cuando estaban en esclavitud y que los iba a llevar a la tierra de la bendición, esas promesas, aunque Moisés murió, yo quiero hacer la realidad para ti. Pero escúcheme, va mucho más allá, porque Josué ya no está en este tiempo. Pero las mismas promesas que Dios le dio a su pueblo, ya no está Moisés, ya no está Josué, pero la misma promesa del Señor hoy quiere renovarlas a nosotros, o quiere que se ilumine eso en nuestra vida y que nosotros podamos entender que así como Dios fue el Dios de Moisés, así como Dios fue el Dios de Josué, también es el Dios tuyo y el Dios mío. Y que esas promesas siguen tan vigentes. Quiere decir eso, que el tiempo de más de 2000 años o 4000 años o 6000 años que han pasado, el tiempo no puede erosionar las promesas de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y le dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, cuando estamos hablando de este punto de vitalizar, es de tomar esta palabra y decir, Señor, yo tomo esta palabra y la pongo por vida. Que esta palabra recobre toda la fuerza que Dios la dio en su momento a Moisés y se la dio a Josué, pero que también me la está dando hoy a mí.
porque Dios te ha traído a ti y a mí para que escuchemos esta palabra y que la tomemos de parte de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Sigue estando vigente. Es para ti si tú decides tomarla. Tú simplemente hoy puedes escuchar un mensaje más. O tú puedes decir, óigame, esta palabra está haciendo sentido para mi vida y la voy a tomar para mí. Escúcheme, por favor. El tiempo no puede cambiar las promesas de Dios. Es decir, no porque se le haya dicho hace tantos años atrás a Josué, entonces como pasó el tiempo cambia la promesa. No, él no cambia. Dios es inmutable, él no cambia. Y esa promesa sigue tan vigente. Así como se la dio a ellos, también la tiene para ti. Y sigue cumpliendo el efecto. Aunque pasaron muchos años, escúcheme por favor, el tiempo no puede hacer obsoleta las promesas de Dios. Diga conmigo, el tiempo no puede hacer obsoleta las palabras de Dios. Es decir, que esa promesa no es obsoleta, es vigente, tiene el mismo poder, tiene el mismo vigor, tiene la misma fuerza. Y por eso tú tienes que decir, en esta hora, esta palabra la quiero tomar y quiero que esta palabra salte. Mire, es como si de una forma literal saltara de esta tinta que está acá a tu mente, a tu corazón. Diga, esa palabra es para mí. Hoy Dios va a cambiar mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios cambie tu vida? Que Dios transforme tu vida. ¿Cuántos están hartos y cansados de estar en ese desierto durante tanto tiempo? Y quieren decirle en esta hora, Señor, yo quiero verdaderamente ser introducido en esta tierra de bendición. Entonces, uno de los principios que nos muestra ahora es que tú tienes que vitalizar esa promesa. Tú tienes que darle esa vida. Mire, escúcheme por favor lo que quiero decirles. Dios demanda de nosotros ciertas cosas. Dios espera que nosotros hagamos ciertas cosas. Pero quiero decirles también que así como Dios demanda de nosotros ciertas cosas, Él primero proveerá esas cosas que nosotros necesitamos para que se haga eso. Es decir, que nosotros tenemos un gana-gana en todo tiempo. Porque si nosotros nos entregamos en Dios, entonces Dios dice, yo les voy a demandar esto de usted. Es decir, ustedes tienen que hacer esto. Pero para que nosotros podamos hacer eso, yo primero se lo he dado. Es decir, Dios primero nos equipa, Dios primero nos alista, Dios primero nos prepara para demandarnos eso que ya previamente Él nos lo ha dado. En otras palabras, Dios no nos va a demandar algo que Él no nos ha dado. Y que si Dios te está demandando algo es porque sabe que tú lo tienes. Él no te va a exigir algo que primero no te lo ha dado. Así que si tú tienes pruebas, así que si tú tienes retos, tenlo por seguro que Dios te da el bagaje, te da la capacidad, te da el poder para que tú puedas salir adelante. Nunca Dios, porque entonces sería un tirano. Dios nunca nos va a exigir algo que primero Él no nos lo ha dado. Y si Dios en esta mañana nos reúne acá y nos está demandando algo, es porque Él no lo ha dado. Pero aquí pasa algo bien importante. Y es que Dios no hará eso en tu vida sin que tú primero le digas a Él que lo puede hacer. Es decir, que tú te rindas a Él y que te pongas a un lado y que le digas, Señor, me rindo a ti. Haz lo que tengas que hacer. Porque saben una cosa, esa lucha no es en nuestras fuerzas. Esto que tú tienes de aquí en adelante para enfrentar, no lo tienes que hacer en tus fuerzas. Eso lo vas a hacer en las fuerzas de Dios. Pero por favor, entiéndeme esto. Para que pueda ser hecho en las fuerzas de Dios, tú tienes que darle lugar a Él para que Él tome el control de tu vida. Suena un poco ilógico que tú esperes que Dios pelee por ti, que Dios sea tu comandante en jefe, que Dios luche por ti cuando tú no le has dado el lugar a Él, cuando tú lo tienes a un lado. Entonces no sé si me estoy haciendo entender en esta hora. Porque lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en esta hora es que, claro, Dios quiere pelear por nosotros. Dios quiere darnos la victoria. Dios quiere que tengamos ese éxito a la manera de Él, pero tenemos que darle el lugar a Él. Es decir, tienes que colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Un día Josué le dijo al pueblo, ya terminando su parte de ministerio en la carta, capítulo 24, dice, yo no sé ustedes, miren a ver ustedes qué van a hacer. Escogeos a quién sirváis. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto es importante entender. Porque yo les puedo dar una palabra y tú puedes estar aquí reunido y puedes escuchar esta palabra y puedes invertir un tiempo de tu vida escuchando esta palabra. Pero si tú no la crees, pero si tú no confías en Dios, pero si solamente esta palabra entró por aquí y salió por allá, pues no va a cumplir el efecto. Nosotros debemos permitirle a Dios que Él viva en nosotros. Que Él haga eso. Que Él tome el control de nuestra vida. Basta ya de nosotros pretender hacer las cosas y salir adelante en nuestras fuerzas. Terminamos remando y remando fuerte. Terminamos cansados, fatigados, oprimidos y como muchas veces lo he dicho, hasta exprimidos y sin resultados. Posiblemente tú eres de esas personas que hasta aquí has luchado en tus fuerzas,
que hasta aquí has querido batallar en tus estrategias, en tu capacidad, en tu conocimiento, con tus propios recursos. Pero ¿qué tal si tú le dices en esta hora, Señor, la verdad estoy cansado, no veo resultados, ya han pasado los años, tal vez ya tu cuerpo o mi cuerpo ya estén desgastados y no hemos logrado lo que quisiéramos, Señor. Pero hoy vamos a bajarnos de ese trono donde nos hemos colocado, de esa silla, de ese ego donde nos hemos colocado. Nos quitamos nosotros y te permitimos que tú te sientes, Señor, en el centro de nuestro corazón. Y que a partir de ahora, Señor, seas tú quien controle nuestra vida. ¿Sabes que hay personas que son débiles porque quieren ser débiles? Porque si ellas escogieran la fortaleza, ya dejarían de ser débiles. Ellos quieren seguir ahí débiles. Mire, ¿saben que hay personas que se han acostumbrado a vivir quejándose? Y se la pasan quejándose con el uno y con el otro. Y todo el tiempo están quejándose y quejándose. Se han acostumbrado a eso. Se han acostumbrado a vivir débiles. Pero si esas personas decidieran comenzar a vivir en fortaleza, tengo por seguro que iban a cambiar sus vidas. Si esta persona dice, no, yo ya voy a dejar de estar viviendo en debilidad y me voy a tomar de la palabra de Dios y voy a vivir la palabra de Dios, tengo por seguro que salen de su estado de debilidad para entrar a un estado de fortaleza. Hay personas que prefieren seguir viviendo cobardes en esta vida que escoger el coraje y cambiar su carácter y su vida. Prefieren seguir viviendo ahí como unos cobardes, amedrentados, arrinconados en decir, yo voy a tomar la palabra de Dios y voy a vivir la palabra de Dios. Prefieren vivir acobardados ahí como cristianos CNN en lugar de decir, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y voy a vivir como Dios manda. Y voy a cambiar esto, y voy a dejar esto, y voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mi carácter, voy a cambiar mi genio, mi mal genio. Voy a cambiar mis palabras, voy a cambiar mi hipocresía, voy a dejar de ser un cobarde, de decir que soy un cristiano cuando me refugio en una religión, entre comillas, o en una iglesia o como sea, o en un título, en un rótulo de cristiano. Pero voy a vivir ahora eso, voy a cambiar eso. Voy a vivir como un hijo de Dios. Que se venga todo el mundo encima, no me interesa. Que me critiquen, que me señalen, que me censuren, no me interesa. Pero voy a tener el coraje de vivir como un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe que hay personas que quieren vivir en esa cobardía en lugar de vivir en ese coraje? Y eso lo decidimos cada uno de nosotros. Hay personas, escuchen, hay gente infiel que quiere seguir viviendo ahí y que escoge la infidelidad en lugar de coger la fidelidad. Deciden, toman esa decisión. Por eso estamos hablando en esta hora que nosotros tomamos la decisión. Que tú tomas la decisión si sigues viviendo en ese desierto, si sigues viviendo en esa condición o te apropias de las palabras de Dios, comienzas a vivir la palabra de Dios. Cada quien toma sus decisiones. De hecho, los frutos, el resultado de tu vida hoy es la consecuencia de todo lo que tú sembraste anteriormente. Todo lo que tú sembraste anteriormente, todo lo que tú has sembrado, escúcheme, hombre casado, todo lo que el comportamiento de tu esposa hoy en tu vida es el fruto, el resultado de lo que tú has sembrado en ella. Y tú sabrás que has sembrado en ella. Si has sembrado tristeza, dolor, amargura, pues eso es lo que tu esposa está reflejando hoy. ¿Qué hemos sembrado en nuestros hijos? Lo que nosotros hemos sembrado en nuestros hijos es lo que estamos recibiendo hoy. Entonces alguien se puede hoy preguntar, bueno, ¿yo cómo hago para cambiar esos resultados? Yo reconozco que sí, entonces he sembrado mal y eso es lo que estoy recibiendo hoy. Ahora tenemos que tomar decisiones. ¿Qué decisiones tenemos que tomar entonces? Comenzar a caminar como Dios manda. A cambiar, que si Dios me dice, tener el coraje de decir, voy a dejar eso, voy a abandonar eso. ¿Qué cuento con eso de seguir viviendo amargado todo el tiempo, de guardar resentimiento en mi corazón, de no perdonar? Yo suelto eso hoy. Eso no es de cobardes, es de valientes. Es de personas con coraje que dicen, tomo la resolución hoy de soltar eso, esa amargura en mi vida y voy a vivir como Dios manda. Es hora de cambiar, mis amados. Es hora de pasar del estado de teoría a llevarlo a un estado de la práctica. ¿Sabe que los desobedientes son desobedientes porque ellos escogen ser desobedientes? Porque un desobediente podría escoger a partir de ahora, y si tú eres un desobediente, dice, bueno, yo era un desobediente, pero a partir de ahora decido obedecer. Y cuando tú decides obedecer, te vas a dar cuenta que las cosas van a cambiar. Es decir, nosotros estamos viviendo en el estado que estamos viviendo porque queremos. Algunos están viviendo simplemente de teorías, pero no están viviendo de las cosas reales que Dios tiene para nosotros, que tiene contemplada para nosotros, pero no estamos viviendo en esa tierra de bendición que Él ha prometido simplemente porque no queremos.
Ahora, alguien puede decir en esta hora, y sé que quizás alguien levante la mano, dice, pastor, yo sí quisiera vivir verdaderamente así, pero es que no puedo, pero es que no sé cómo hacerlo. Y la respuesta es muy sencilla. Simplemente lo que tenemos que hacer es rendirnos verdaderamente a Él. Dios le dijo a Josué, mira Josué, ahí está la tierra. Quiero que la tomes. Quiero que la tengas para ti. Esa es tuya. Ve y tómala. Ya te la entregué. Yo ya te di la victoria. Ve y tómala. Y sabe que eso nos dice el Señor. Mire, aquí están las promesas. Vivamos la palabra de Dios. Y cuando vivimos la palabra de Dios, entonces podemos poseer lo que ya nos corresponde. Dios no, y este libro está lleno de una cantidad de promesas, pero que para muchos no se hace realidad simplemente porque no las quieren poseer, porque no quieren cambiar, porque no quieren salir de su situación de comodidad. ¿Me están entendiendo esto? Se da cuenta que Dios le dijo a Josué, ahí está. Entonces lo que tenemos que escoger nosotros es obedecer a Dios. Pregúntate sinceramente, ¿será que tú le estás obedeciendo a Dios? Quizás si tú eres honesto dices, hay cosas que yo no le estoy obedeciendo. Hay cosas que yo sé que tengo que hacer. Yo sé que tengo que dar, pero no le he dado. Yo no le estoy obedeciendo a Dios. Aunque digo que soy una hija de Dios, aunque digo que soy un hijo de Dios, la verdad no estoy caminando como Dios manda. Ahora, escúcheme en eso. Lo primero que Dios nos dice entonces, perciba la victoria. Afírmese en esa victoria. Que tú le puedas decir, Señor, yo creo esa palabra. Señor, yo creo que tú estás conmigo. Yo necesito esa fortaleza. ¿Cuánto le pueden decir eso? Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, yo sé que necesito esa fortaleza. Yo necesito ese coraje. Yo necesito esa obediencia a Dios. Por eso hoy escojo, Señor, entregar mi vida a ti. Y no importa, tal vez he ensayado mucho tiempo en la vida cristiana. Tal vez llevas, no sé, 10 años, 20 años ensayando en la vida cristiana. Deja ya de ensayar y comienza a actuar verdaderamente como un hijo de Dios. Lo tercero que vamos a profundizar hoy es que necesitamos verbalizar la victoria. Necesitamos hablar esa victoria. Escúchenme por favor lo que dice el Señor a Josué capítulo 1 versículo 8. Dice la escritura, nunca, nunca. ¿Y nunca cuándo es? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escúcheme por favor, porque aquí estamos hilando, estamos hablando de 3 ingredientes que son fundamentales para poder caminar en el éxito de acuerdo a la manera de Dios. Y lo tercero que estamos diciendo aquí es que necesitamos hablar, necesitamos verbalizar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Una vez que nosotros hayamos comprendido lo que Dios ha hecho por nosotros, yo no sé cuántos han podido ya ver espiritualmente todo lo que Dios ha hecho por ti. Ese es el paso número 1. Lo primero, tenemos que percibir eso, que tú y yo no somos unos derrotados, que tú y yo no estamos en un plano de personas que están en un nivel por debajo de lo que Dios tiene establecido. No, que caminamos en esa victoria, en eso que ya Cristo ganó por nosotros. Tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales. Las cosas que aún no las tenemos, porque eso es fe, las cosas que aún no tenemos, las llamamos como si fueran nuestras. No lo tenemos, pero Dios ya nos lo ha prometido y ya nosotros entonces caminamos viendo por los ojos espirituales. Entonces, ¿qué hacemos? Paso número 1, entonces eso. Lo miramos en el ámbito espiritual. Pero lo segundo es que tenemos que vitalizar eso. Tenemos que infundir fe. Tenemos que creer esa palabra. Tenemos que decir, eso no es simplemente una palabra que quedó ahí en un libro. Eso es una palabra que es verdad porque Dios mismo es el que la ha dicho. Y nos llenamos de fe y creemos esa palabra. Jesús dijo, ¿no les he dicho que si tan solo tuvieran fe como un granito de mostaza podrían mover montañas? Entonces necesitamos infundir esa fe. Y entonces decimos, Dios mío, yo quiero eso. Yo no sé cuántos están conmigo esta hora. Y dicen, Señor, yo quiero eso. Entonces comenzamos a verbalizar eso. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Comenzamos a hablar esa victoria. Comenzamos a decir lo que la palabra de Dios está en nuestro corazón. Lo comenzamos a decir con nuestros labios. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces creemos eso. Ahora el Señor está diciendo aquí, escuchen porque es muy importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, nunca. Es decir, esta palabra que está escrita tiene que ser parte de nuestra vida.
Tiene que estar en nuestra mente esta palabra. Tenemos que tener la mente de Cristo, llenarnos de la palabra de Dios. Perdónenme lo que les voy a decir. Es como comenzar a sacar toda esa basura de esa información que no nos ayuda para nada y comenzar a llenarnos de la palabra de Dios. Nunca, le está diciendo el Señor a Josué, nunca se aparte la palabra de Dios de tu vida. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, dijo lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida, escúcheme, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena edificación para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Amados, no es concebible que tú como una hija de Dios, un hijo de Dios, estés hablando palabras corrompidas, palabras obscenas, mentiras, exageraciones, palabras de quejabanza todo el tiempo en lugar de alabanza a Dios. La Biblia está diciendo ninguna palabra corrompida. Por eso está hablando de la palabra verbalizada, o sea, la palabra hablada, la palabra que tú declaras con tus labios, porque esa palabra que tú declaras con tus labios ministra a otros, llena de fe a otros, motiva a otros. Cuando tú hablas las cosas buenas, aunque estés pasando situaciones difíciles, pero tú estás verbalizando la palabra de Dios, tú estás hablando las cosas buenas, tú no estás hablando del problema, no estás hablando de la dificultad, estás hablando de lo maravilloso y grande que es Dios. Y que tú no te centras en lo que te falta, sino que te centras en darle gracias a Dios de lo que te ha dado. Y en lugar de estar mirando en función de otros, si tienen o no tienen, si avanzan o no avanzan, tú estás en función de lo que Dios te ha dado y te gozas y le das gracias a Dios por lo que te ha dado. No te la pasas lamentándote, porque esa es, perdóneme, como la desgracia del ser humano, que se la pasa pensando en todo lo que sucedió atrás, todo su pasado, en todos los problemas que están por venir, y por estar centrado en lo que pasó y en lo que está por venir, no están disfrutando su presente. Y eso tenemos que nosotros cambiarlo, mis amados. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. ¿Sabe que lo que más necesitamos nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como congregación, es precisamente eso? Administrar esa gracia de Dios, hablar con nuestros hermanos bien. Rodéate de personas que te llenen de fe. Mira con qué personas tú hablas. ¿Qué te dan esas personas? ¿Qué te suministran las personas? ¿De qué te llenas cuando hablas con esas personas? ¿Son personas negativas? ¿Personas que la pasan quejándose del gobierno, del uno, del otro, la situación de la crisis, que hablan solamente de problemas y dificultades? Tú tienes que llenarte, y por eso, para eso Dios coloca su iglesia, su pueblo, para que nosotros ministremos entre los unos y los otros, que tú puedas llamar en un momento determinado a una persona y que esa persona te llene de fe, te impregne del poder de Dios. Eso necesitamos hablar. Mire, hay un testimonio hermoso que me gusta mucho, que es la vida de John Bunyan. No sé si ustedes lo han escuchado, que es el autor de un libro, un famoso libro que se llama El progreso del peregrino, que te lo encargo para que lo pueda leer si no lo has leído. Es una historia bonita, porque a mí me llamó mucho la atención cómo fue que este hombre se convirtió a Cristo. Y este hombre simplemente se convirtió porque un día iba pasando por ahí y escuchó una conversación de unas mujeres. Y estas mujeres estaban hablando acerca del amor de Dios, acerca del amor de Jesucristo. Dicen, no, Jesús es increíble, Él me ha ayudado, Él me ha cambiado, Él ha hecho esto con mi familia. Y este hombre se puso a prestar atención y a escuchar, y le llamó la atención eso, que estaban hablando de un Jesús. Y eso lo motivó a él. Eso como que hubo un clip que dio en su vida. Dijo, voy a buscar de ese Jesús tan bonito que están hablando esas personas, ese Jesús que hace tantas maravillas, ese Jesús que transformó esas vidas y esas familias, esos hogares, ese Jesús que transformó esas mujeres. Yo quiero buscar ese Jesús. Y en esa búsqueda de ese Jesús lo encontró y se convirtió al Señor. ¿Sabe por qué se convirtió al Señor? Porque escuchó que había unas mujeres que estaban verbalizando de Jesús, hablando bien de Jesús. Una pregunta que nos podemos hacer nosotros en este momento es: ¿cuántas personas se convertirán al escuchar de una forma casual tu conversación? Que llegan a tu negocio, llegan a tu sitio de trabajo, llegan a tu casa y escuchan lo que tú estás hablando. ¿Qué escuchan las personas cuando tú hablas? ¿Escuchan palabras bonitas? ¿Motivan a las personas que están por ahí? Tú estás de pronto esperando una cita médica y estás hablando con alguien en el celular o con alguien y estás hablando bonito, y la gente que está a su lado escucha y dice, oiga, tan bonito ese Jesús de ella, yo quiero buscar ese Jesús. Mire cómo ha transformado la vida de esa mujer, y así como transformó a esa mujer, a ese hombre, también me puede cambiar a mí. Y eso podría motivar a muchas personas para que buscaran a Jesús. Pero ¿qué escuchan de ti?
¿Qué escuchan cuando tú estás hablando con alguien? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Tú estás hablando la palabra de Dios? Aunque tengas problemas y dificultades, ¿por qué no tenemos que dejarlo a un lado? Sí, hay problemas, hay dificultades, pero tenemos un Dios que es mucho más grande que esos problemas. ¿Cuántas personas se convertirán al escuchar tus conversaciones? ¿Cuántas personas se han convertido por eso que tú hablas? Por la forma como tú en medio de los momentos difíciles, tú te expresas. Tú inspiras a las personas. Tú motivas a las personas a decir, wow, yo quiero ser un cristiano, una cristiana como él, como ella. O dicen, no, si eso es ser cristiano, yo mejor me quedo como estoy con mi religión. Hay un pasaje que en estos días meditando me llamó mucho la atención a colación de todo esto que estamos hablando en esta hora, que está en el libro de Malaquías. Para mí ha sido uno de los pasajes más hermosos que Dios me ha dado en este tiempo, porque me ha ayudado muchísimo, mis amados. Y quiero compartirlo con ustedes. Ahí está en Malaquías capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Es una palabra muy linda porque dice la escritura que entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito, dice en la Biblia, en el libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice el versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué dice este pasaje? Es hermoso. Que las personas pensaban en Dios. Y las personas que pensaban en Dios hablaban acerca de Dios unos con otros. Entonces esas personas lo único que hacían era hablar de Dios, hablar de Dios. Y Dios escucha eso. Es lo que dice el versículo de la Biblia. Y Dios escucha eso. Y escuchó y oyó. Y escribió eso en su memoria y dice, oiga, me gusta este hombre, me gusta esta mujer que habla de mí. Mire la situación, mire cómo está, mire cómo está en este momento tan crítica su situación. Pero a pesar de esa situación tan crítica, sigue hablando de mí, me sigue alabando, me sigue exaltando. Me gusta esta mujer que a pesar que fue abandonada, que a pesar que está pasando esta crisis, sigue confiando en mí. No puso la confianza en ese hombre que la abandonó, que la traicionó, sino que está confiando en mí. Me gusta este hombre, me gusta esta mujer que a pesar de su situación de enfermedad no está confesando su enfermedad toda hora, sino que está hablando de mí. Me gusta. Escribe por favor ahí. Y en el versículo 17 dice, y serán para mí especial tesoro. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que Dios los tenga en ese concepto, que diga, ese es un tesoro para mí. Esas son las mujeres que yo quiero en este tiempo. Esos son los hombres que yo quiero en este tiempo. Que no miren las circunstancias, sino que me miren a mí. Esos son los que yo quiero. Dice, y me acordaré y los perdonaré. Entonces, mis amados, aquí hay una enseñanza muy profunda. Es algo muy sencillo, pero es algo muy profundo para nosotros. Verbalicemos la victoria, aunque no la estemos viendo todavía, pero la estamos viendo en el ámbito espiritual. Pero como lo vemos allá, decimos, Señor, yo sé que tú me das a la victoria. Tome la palabra de Dios y anúnciela. Aproveche cada momento y comparta la palabra de Dios. Seamos valientes, seamos osados, que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza hablar de Dios. Si verdaderamente Dios te cambió, te transformó, da testimonio, vívelo, ten una vida diferente, que nosotros podamos tener esa palabra, así como estamos seguros que la noche sigue al día o el día sigue la noche y que eso se va dando. Así tiene que estar ahí. Lo primero, escúcheme, tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestro corazón y luego lo tenemos que hablar. Por eso el Señor está diciendo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que lo guardes. Ahora, no solamente que lo guardes, la palabra guardar es obedecer, para que lo guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él. Entonces, no solamente, mis amados, escuchar un mensaje como el de hoy, sino que tenemos que ir un paso más allá. Lo escuchamos, pero también lo vivimos. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos honestamente desean vivir una vida de victoria? Levanta su manito, quiero ver esas manos levantadas. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Anunciemos, hablemos su victoria. ¿Por qué verbalizar? ¿Por qué hablar? Porque nos hemos vitalizado. O sea, yo hablo porque lo creo, porque tengo la fe, porque estoy convencido, estoy persuadido que eso es verdad. Porque creo en el Dios de la Biblia, porque no es un Dios de fantasía, es un Dios real. Y yo creo que cuando escucho, cuando leo una palabra, es verdad y esto baja a mi vida y lo creo. Entonces lo hablo porque lo creo. No sé si me estoy haciendo entender. Y no solamente eso, ¿por qué lo vitalizo? Porque la puedo percibir. Digo, si Dios lo escribió, si está aquí, es porque es real. Y la fe se tiene que mostrar. Y la fe se muestra cuando yo actúo conforme a lo que estoy diciendo.
Cuando yo vivo no solamente de la situación que estoy viendo ahora, sino que comienzo a ver las cosas desde el ámbito espiritual. La logro percibir y digo, Señor, ahí estoy. Yo creo eso, Señor. Yo quiero ser parte de ese ejército de hombres y mujeres que te creen. Porque escúcheme, usted no puede verbalizar algo, no puede hablar algo que primero no ha estado en tu corazón. Por eso tiene que primero estar en el corazón. Por eso tienes que leer la Biblia, pero no ser solamente teórico, sino que tienes que bajarle y decir, lo voy a hacer. Voy a vivir esa palabra. Voy a caminar de acuerdo a esa palabra. Por eso necesitamos meditar, dice la Escritura, de día y de noche. Lee la palabra de Dios. Aprende palabra de Dios. Memorízate palabra de Dios para que comience a llenar tu corazón. Entonces tu corazón está lleno de la palabra de Dios. Y eso, como dicen en el ámbito de la música, entonces comienzan unas vibraciones, dicen los expertos en música, simpatéticas. Esas simpatéticas es que tienen ritmo, que son acordes, que se ponen afines. Entonces yo escucho la palabra y digo, la creo. No me interesa lo que digan los medios, no me interesa lo que diga el mundo, el sistema. Yo creo lo que dice la palabra de Dios y comenzamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. La gente nos va a decir locos, posiblemente sí, pero no nos interesa. Entonces nos llenamos tanto de la palabra de Dios que estamos, en lugar de estar hablando de quejas, entonces talareamos la palabra de Dios, hablamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios como que la vamos absorbiendo tanto que como que así como las personas alcohólicas, entonces las personas alcohólicas ingieren tanto alcohol que aún hasta por sus poros ya estilan y huelen alcohol. Ellos en el mundo. ¿Por qué nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, que es tanto que está por cada poro brote la palabra de Dios? Que sea como un perfume, que la gente quiera hablar con nosotros, que la gente quiera consultarnos a nosotros, porque estamos tan llenos de la palabra de Dios que podemos darle a ellos. Pero la gente tal vez no quiere hablar contigo, no quiere hablar conmigo, porque nos la pasamos quejándonos, lamentándonos de la situación, de la crisis, de esto y de lo otro. Mis amados, cambiemos eso. Porque cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, entonces eso nos va a volver unas personas sabias. Medite en la palabra de Dios. ¿Dónde está la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? Nosotros sabemos que la sabiduría viene por el temor a Dios y la sabiduría viene de Dios, pero viene por medio de la meditación en la palabra de Dios. En la medida que tú más te llenes de la palabra de Dios, entonces vas a ser más sabio, más sabia. ¿Quieres ser sabio en esta tierra? ¿Quieres tener éxito en la manera de Dios? Medita en la palabra de Dios. Y alguien se podría preguntar, bueno, pero ¿qué es esto de meditar en la palabra de Dios? ¿Qué es meditar? Escuchen, meditar sencillamente es pensar, valga la redundancia, pensar los pensamientos de Dios. Pensar lo que Dios dice de Él, de quién es Él. Pensar en los atributos de Dios, que es soberano, que es poderoso, que es grande, que es omnipotente, que es omnipresente. Pensar en ese Dios, que no tenemos cualquier Dios, como lo decía esta mañana, no, un Dios de una estampita, un Dios de una imagen ahí que hizo alguien, hecha en cera, hecha en madera, hecha en yeso. Ese no es el Dios nuestro. Nosotros tenemos un Dios poderoso y ese Dios poderoso tenemos que meditar en Él. Entonces cuando meditamos, entonces dejamos que nuestra alma se empape, se llene de la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios. Deja de llenarse de tantas noticias, apaga el televisor y llénate de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios está en tu vida, tenlo por seguro que tu vida va a ser diferente. Mire, una de las cosas que me llama la atención fue la forma como David entendió estos principios que estamos hablando hoy. Y lo escribió en el Salmo capítulo 1, que seguramente tú lo conoces, tal vez no ahorita ni siquiera abrir la Biblia, porque tú lo conoces, Salmo 1, en los primeros 3 versículos, que dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni que se sentó en silla de escarnecedores, sino que dice que en él está su delicia, en la palabra de Dios. Dice sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, es un manjar para él estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, es un manjar. Dice, y en su ley medita de día y de noche. O sea, todo el tiempo está meditando la palabra de Dios. Y da un resultado, me gusta el versículo 3, porque da como el resultado de meditar en la palabra de Dios. Da como el fruto de meditar en la palabra de Dios. Da como las consecuencias de meditar en la palabra de Dios. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Están viendo que Dios desea que nosotros prosperemos, que nosotros tengamos éxito, pero no a nuestra manera, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios.
Y la mejor manera para tener éxito, si tú estás aquí en esta hora y si de pronto te llamó la atención el título y por eso estás acá, cómo tener éxito a la manera de Dios, entonces Dios nos está mostrando en este momento cómo tener éxito. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, porque nos volvemos fuertes. Y está como esa palmera que está ahí en esa playa y está ahí nutriéndose del agua. Eso representa a otros nutriendo de la palabra de Dios. Y cuando vienen esos vientos, que esas palmeras están como a punto de partirse, vuelve y se enderezan porque su raíz es muy fuerte. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que estemos tan fuertes en la palabra de Dios, que no dejemos que los problemas, dificultades nos partan, nos quiebren, sino que nos sostenemos. Sí, hay momentos difíciles, sí, y sentimos que como que ya no podemos, pero otra vez nos tomamos de la palabra de Dios y nos enderezamos. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios está buscando, que estemos inundados de la palabra de Dios. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿De qué es lo que más hablas? Porque la palabra de Dios tiene que estar primero en nuestra mente para luego estar en nuestra boca. David lo entendió perfectamente y escribe este salmo, como escribió muchos de los salmos. Por eso la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tenía una vida que le agradaba a Dios, porque David había entendido tantos principios. Y en algún momento estaba siendo perseguido por Saúl. Ustedes recuerdan, ese Saúl que quería matarlo, ese Saúl que quería acabar con su vida. Y David no sabía si iba a perder o no perder la vida, pero él no se puso a mirar el problema, sino que dijo, bueno, sí tengo problemas, sí tengo dificultades, me quieren matar, me quieren asesinar, no sé si me maten o no me maten, pero lo único cierto es que yo tengo a Dios de mi lado. Y por eso escribe el Salmo 63, versículos 3 y 6. Es un salmo que ayuda mucho para aquellas personas que están en momentos de aflicción, en momentos de soledad, en momentos de tristeza, en momentos de crisis, en momentos de abandono, en momentos de fracaso y de derrota. Y David escribió este salmo precisamente para que nos llenemos de fe y para que podamos pensar como David pensó en su momento cuando estaba pasando una situación crítica. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Escuche, mis labios. Es decir, en momentos difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Alabar a Dios. Sí, dice el versículo 4, así te bendeciré en mi vida. Bendecir, hablar bien, tomarse la mano de Dios. Señor, te bendigo. Señor, sé que estoy en problemas, sé que estoy en dificultad, sé que estoy en soledad, sé que estoy en crisis, pero tú estás conmigo, Señor. Dice, en tu nombre alzaré mis manos. Aquellas personas que están, no, ya no tengo fuerzas, yo ya como que quiero botar ya la toalla, quiero colgar los guantes, ya no puedo más, esta situación me está ganando, ya no puedo más, se me ha salido en mis manos. Entonces David está diciendo, en tu nombre alzaré mis manos. Y a eso hemos sido llamados, mis amados. No a estar derrotado, no estar en fracaso, sino a alzar las manos. Cuando tu cuerpo ya como que dice, ya no me da más. Ahí tú te tomas de la mano de Dios, Señor, yo sé que tú me das las fuerzas. Dice la Biblia que nos da fuerzas como las del águila, como las del búfalo, y que podemos elevarnos nuevamente. Dice el verso 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con mis labios, dice, de júbilo te alabará mi boca. Escuchen eso, mis amados. David, momentos de angustia, momentos de tristeza, no se quejaba, no daba lástima. Decía, y ahora yo qué hago, mire, trato de buscar a Dios y ahora mire, me quieren matar, estoy preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a buscar refugio? Su refugio estaba en Dios. Versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Es decir, se acostaba y pensaba en la palabra de Dios. Se acostaba y decía, yo tengo un Dios que es mucho más grande que este problema. Dios me ayudó cuando tenía ese gigante Goliat y Dios me dio la victoria. Y seguramente cuando tenía ese problema decía, yo conozco a Dios, porque él no lo tenía de teoría, él había visto la mano poderosa. Él, antes de matar a Goliat, antes de que Dios le diera la victoria con Goliat, él decía, venían los lobos, venían a acabar, venían los osos, y yo sacaba la fuerza que Dios me daba y los podía vencer y protegía a mis ovejas. Entonces él había visto muchas veces el poder de Dios obrando a su favor. Entonces decía, bueno, si Dios ha obrado antes, si Dios me dio la fuerza para salvaguardar las ovejas, si Dios me dio la fuerza para vencer a Goliat, también en esto Dios me dará la ayuda y yo sé que Dios me dará la victoria. Proclamaba la palabra de Dios, hablaba la palabra de Dios. Yo no sé, quiero como retarlos en esta mañana. ¿Qué tal si nosotros nos acostumbramos, como dice David aquí en este salmo, que la última palabra, las últimas palabras que nosotros escuchemos cada noche sea un versículo bíblico, sea la palabra de Dios? Que antes de acostarte, no te acuestes viendo la serie que más te gusta, hasta que me coge el sueño y ya, me dormí viendo esa película. ¿Qué tal si cambiamos ese tipo de cosas?
No, es que esa novela está tan buenísima y lo último que me veo es esa novela y ya, me coge el sueño viendo la novela. No, que nosotros creemos un hábito a partir de ahora y que lo último que nosotros escuchemos o leamos sea la palabra de Dios. Un versículo de la Biblia. O sea, no, léete tantos capítulos, no, un versículo de la Biblia, un pasaje de la Biblia, y que tú te acuestes con esa palabra en tu mente para que tú puedas durante toda la noche ser alimentado y nutrido. Te vas a dar cuenta cómo tu vida va a cambiar. Te vas a dar cuenta cómo tú te levantas al otro día de una manera diferente. Meditemos en la palabra de Dios. David lo hacía. En mi lecho, ahí cuando se iba a acostar, ahí meditaba. Eso es lo que David hacía. Y eso es lo que le da la victoria. Estamos aprendiendo a cómo tener éxito a la manera de Dios. Algunos se acuestan viendo las noticias. Y es lo último que es la noticia. Y todas esas noticias negativas, todo ese veneno es con el que se quedan. Y así meditan toda la noche. Cambiemos eso, mis amados. La palabra de Dios estaba en la boca porque ya estaba en su mente. Y ya estaba en su mente porque estaba ya impregnado su vida. Y eso hacía que su vida fuera completamente diferente. Por eso el consejo que yo le da es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que está escrito. Y entonces va a prosperar tu camino. La palabra de Dios tiene que estar en tu boca. Tiene que estar en tu mente. Pero también tiene que estar en tu forma de vivir. Escúcheme en eso que es bien importante. Leer la palabra de Dios ayuda mucho. Hablar la palabra de Dios ayuda. Memorizar la palabra de Dios ayuda mucho. Meditar en la palabra de Dios. Todo esto son ingredientes que te ayudan para que tengas un mayor conocimiento de Dios. Para que te acerque más a Dios. Pero escúcheme. Hay algo que va más allá. Tú puedes tener todo, puedes leer, puedes hablar, puedes memorizar, puedes meditar en la palabra de Dios y te puedes acercar más a Dios. Pero si no obedeces la palabra de Dios, no estamos haciendo nada. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, entonces escúcheme, no solamente que tienes conocimiento acerca de Dios, sino que ahora tienes conocimiento de Dios. Porque cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios se manifiesta en tu vida. Entonces tú lo ves real. Entonces dice, no, un momentico, yo no solamente que tengo conocimiento de lo que está aquí en la Biblia, es que yo he visto a Dios obrando en mi vida. Job lo dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pudo ver a Dios obrando a su favor. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, por eso te ha traído. Por eso te ha permitido hasta aquí que escuches este mensaje. No solamente quiere que tú escuches la palabra de Dios, no solamente quiere que tú leas la palabra de Dios, no solamente quiere que tú memorices la palabra de Dios, sino que Dios, escúcheme, Dios desea que tú vivas la palabra de Dios. Y noten que Juan, en el capítulo 14, versículo 21, dijo lo siguiente. Mire cómo lo explica Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, entiéndase, obedece, es el que me ama. Más sencillo, lo voy a repetir. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, verdaderamente, ¿quién es el que ama a Dios? No tú, no yo, que digo, yo lo amo y levanto los brazos y coloco los demás emoticones, yo lo amo y no sé qué. Sí, eso puede estar interesante. Pero el que verdaderamente ama a Dios, es decir, de acuerdo a la óptica de Dios, es el que obedece los mandamientos. Para la óptica de los demás, tú puedes demostrar muchas cosas. Y tú puedes llorar y tú puedes decir muchísimas cosas y te puedes vestir de una cantidad de cosas. Y bueno, y puedes decir que lo ama y puedes componer canciones y muchísimas cosas. Puedes cantar muy lindo diciendo que amas a Dios. Pero para los ojos de Dios, el que verdaderamente le ama es el que le obedece. Ahora pregúntate, ante los ojos de Dios, ¿será que tú lo amas o no lo amas? ¿Será que yo lo amo o no lo amo? Eso va directamente proporcional a la obediencia que tengamos a su palabra. Y sigue diciendo en este pasaje de Juan 14, 21, y el que me ama será amado por mi Padre. ¡Wow! Es tremendo, mis amados. Porque el que verdaderamente obedece, entonces Dios le va a demostrar ese amor. Y mire lo que dice, y le amaré, mire, y me manifestaré a él. ¡Wow! Es tremendo, amados. O sea, Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Y es que mucha gente dice, Señor, manifiesta tu poder. Señor, haz este milagro. Señor, haz esto, haz lo otro. Pero no están obedeciendo la palabra de Dios. Entonces Dios dice, a ver, es que no es la forma como yo opero. Yo necesito que tú me obedezcas. Yo necesito que tú verdaderamente camines en obediencia para que yo me pueda manifestar a ti. Entonces, concluimos lo siguiente. El estudiar le da conocimiento acerca de Dios. Y está muy bien eso.
Pero la obediencia le da el conocimiento de Dios. O sea, no solamente tú conoces a Dios teóricamente, sino que cuando lo ves es literalmente estás conociendo a Dios. Yo no sé si tú quieres quedarte en el estado de conocer de Dios, de conocer todo lo que Dios ha hecho con otros, o quieres comenzar a vivenciar ese Dios obrando a tu favor. Podríamos decir entonces, para ir concluyendo, que la meditación nos guía hacia la puerta del éxito. Cuando tú meditas, te llenas de la palabra de Dios, te lleva a la puerta del éxito. Y ya estás en la puerta del éxito. Pero la obediencia, escúcheme por favor, la obediencia es la llave que te abre esa puerta. Claro, y entonces entendemos y tiene sentido el mensaje. Claro, no basta simplemente con estar en el mensaje, con estar escuchando la predicación. Eso es muy importante. Pero yo necesito introducir esa llave que se llama la obediencia para que la puerta del éxito se abra para mi vida. Así es como Dios opera. Así es como Dios hace las cosas. Entonces, tú decides si te mantienes en desierto, si sigues caminando en esa vida que vienes caminando hasta ahora y que dices, estoy hasta acá, estoy harto, yo ya quiero salir de eso. Entonces comienza a caminar en obediencia. Dios, repito, no te va a demandar algo que el primero no te ha dado. Entonces escúcheme, la palabra de Dios fue dada para guiarnos a la obediencia, para que tú y yo caminemos de acuerdo a la obediencia, para que nosotros podamos tener más conocimiento de Dios, pero que también cuando nosotros aplicamos ese conocimiento de Dios, vivimos de acuerdo a lo que Dios nos dice, entonces nos va a llevar hacia la victoria. ¿Es claro el mensaje, mis amados? 3 puntos importantes para que guardemos en nuestra vida. Esto aplica para todas las áreas. En ese tiempo donde muchos hablan de la crisis financiera y lo demás, yo quiero decirles que no solamente estos principios aplican para las finanzas. Tú comienzas a caminar bajo los principios bíblicos en lo que tiene que ver con las finanzas y tú vas a ver cosas tremendas. Vas a ver cómo Dios se manifiesta. Camina bajo principios que Dios te ha dado en finanzas. Camina bajo principios de lo que Dios dice que hay que hacer, que tienes que hacer, y te vas a dar cuenta cómo Dios se va a manifestar en tu vida. Dios no te trajo de gratis solamente para que escuches. Si tú quieres tener una vida diferente, una vida cambiada, comienza a caminar. Número 1, entonces percíbalo. Míralo desde el plano espiritual, esa victoria. Número 2, escúcheme, vitalízalo, es decir, fortalécete en fe. Y número 3, verbalícelo, es decir, confiésalo con tus labios. Y tú vas a ver cómo habrán cosas sobrenaturales en tu vida. Tú puedes escuchar hoy esta palabra de parte de un pastor. Y quiero decirte que por un lado, tú escuchas lo que el pastor predica y lo que has escuchado de mis labios, de mi voz. Pero por otro lado, Dios a través del Espíritu Santo está hablando a cada corazón. Dios habla personalmente. Eso es importante que lo entiendas. Hay cosas que tal vez yo no he dicho, pero que Dios te habló. Y tú dices, wow, sí está hablando en mi vida. Y yo quiero cambiar mi vida. Tú decides cómo caminas a partir de ahora. Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor. Vamos a decir, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través, Señor, de esta enseñanza puedo percibir tantas cosas, Dios, que tal vez hoy están siendo iluminadas para mi vida. No es una revelación porque están escritas ahí en la Biblia. Pasa que muchas veces ni siquiera vamos a buscar esos tesoros que están ahí. Esas minas de tesoros, de piedras preciosas que tú tienes ahí. Pero gracias por esta enseñanza, Dios amado. Porque nos permite tener cambios. Porque nos permite actuar de una manera diferente. Yo sé que muchos de mis hermanos junto conmigo estamos resueltos a comenzar a caminar en el éxito a la manera tuya. Por eso, Dios, vamos a meditar en tu palabra. Vamos a estar ahí, Señor, viendo cómo tú haces cosas sobrenaturales, cómo tú a través de la palabra, Señor, has dado victoria y nosotros también podemos traer esa victoria para nuestra vida. Pero no solamente eso, sino que nos vamos a llenar de fe, Dios. Vamos a tomar esa palabra y vamos a creerla y vamos a caminar, Señor, en fe. Aunque no veamos las cosas todavía, sabemos que tú lo has dicho y lo vas a hacer. Pero también vamos a hablar esa victoria. Vamos a impregnarnos tanto de la palabra de Dios que mucha gente, al escucharnos hablar la palabra de Dios, al escucharnos cómo nosotros actuamos aún en momentos difíciles, ellos van a conocer de ti, Señor. Y entonces tu nombre será glorificado. Dios, gracias por enseñarnos cómo tener éxito a la manera de Dios. Que cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Dios, tú toques sus corazones y aquellos que no han entregado su vida a ti verdaderamente puedan tomar una decisión. Porque todo esto se da
para aquellos que te ponen como el Señor de sus vidas. Si hay alguien que no haya entregado su vida a Cristo, Dios, que ellos puedan reconocer su pecado y que puedan ser libres de esa cadena de opresión del pecado, que puedan ser llenos del Espíritu Santo, Dios, para que ellos puedan percibir todo lo que tú tienes, para que ellos puedan, Señor, vitalizarse, llenarse de fe y creer la palabra, y que una vez estén en ese nivel, ellos puedan con sus labios declarar lo que tú has dicho, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.